tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de los estudiantes de Idaho. Acompáñenme a ver todos los detalles. Una madrugada que parecía ser como cualquier otra en la casa de unos estudiantes universitarios terminó de la peor manera, cuando un extraño entró y le quitó la vida a 4 de estos, dejando a otras 2 completamente aterradas. Esto dio inicio a uno de los casos que más ha intrigado a todas las personas que lo han escuchado. ¿Cuáles eran las motivaciones de esta persona? ¿Durante cuánto tiempo había planeado los hechos? Y más importante aún, ¿es justa o no la sentencia que recibió? Si quieren saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Brian Christopher Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en una ciudad del estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue el tercer hijo de un matrimonio conformado por una mujer llamada Mary Ann y un hombre de nombre Michael. Ellos eran una familia estable, y ambos trabajaban en el mismo colegio al cual Brian fue. Michael se ocupaba del mantenimiento del establecimiento, mientras que Mary Ann era la encargada terapeuta de los chicos con necesidades especiales y serios problemas de conducta. Ella era muy querida en este lugar y realizaba muy bien su trabajo según sus compañeros. Eso sí, las cosas para Brian no fueron muy bien, ya que a lo largo de su infancia recibió las burlas de sus compañeros por su peso, una obesidad heredada de su lado paterno, que poco a poco se fue convirtiendo en una lucha para él. Además, por esa misma época solo tenía un amigo. Con el correr del tiempo se comenzó a hacer costumbre que las chicas lo rechazaran por sus modos tan intensos, y comenzó a convertirse en un joven algo particular. No sabía socializar y además tenía algo extraño en su mirada. A la larga encontró una vía de escape en el consumo de sustancias ilegales, una afición a la que se sumó su amigo de toda la vida. Fue después del último verano de la secundaria que Brian se volvió extremadamente diferente. Estaba delgado, entrenado y comenzó a mostrarse seguro de sí mismo, pero sobre todo con una actitud digna de alguien que quería ganarse el respeto a toda costa. Después de su graduación de la escuela secundaria asistió a un instituto técnico, pero abandonó todo un año después. Él en ese momento se encontraba sin rumbo. Sin embargo, las cosas comenzaron a enderezarse en 2015, cuando comenzó a trabajar como agente de seguridad en el distrito escolar, y en paralelo se apuntó para cursar psicología en la universidad. 2 años más tarde, toda la vida desenfrenada que Brian había llevado parecía cosa del pasado. Estaba completamente enfocado en sus estudios, trabajaba media jornada y ya no consumía. Para sus padres era un cambio muy significativo. Ya para 2018, Brian obtuvo su título y consiguió formarse en investigación forense a través de una modalidad virtual. En el verano de 2022 decidió ir un paso más allá y se mudó a Washington para buscar obtener un doctorado en criminología. Su rendimiento fue notable, y después de terminar el primer semestre fue nombrado profesor asistente. Sus padres estaban tranquilos y todo se sentía bajo control. Pero nada de esto era del todo cierto. La mente de Brian estaba caminando por el borde de un abismo. No dormía y seguía teniendo problemas para relacionarse con gente como él, sobre todo con las chicas. Y mientras la vida de Brian pasaba con todos estos problemas, en una ciudad ubicada en el estado de Idaho, a unos 15 minutos en automóvil de donde Brian vivía, había un grupo de jóvenes que se desenvolvían con total normalidad. Sus nombres eran Kylie Goncalves, Madison Mogen, Shanna Kernodle, Ethan Chapin, Dylan Mortensen y Bethany Funk. Los chicos eran estudiantes de la Universidad Estatal y residían en una casa alquilada en las afueras del campo. Esta estaba construida en una ladera y tenía 3 pisos y 6 habitaciones, 2 por cada piso. Además de eso tenía una entrada tanto en el segundo como en el primer piso. Ethan, que era novio de Shanna, era estudiante de segundo año y se había especializado en gestión de recreación, deportes y turismo. Ella, por su parte, había elegido la carrera de marketing. Esa misma carrera había elegido Madison, mientras que Kylie cursaba estudios generales. Todos a su manera habían crecido rodeados del amor de los suyos y de una amistad, ya que estaban unidos por sueños y planes de tener todos juntos un futuro brillante. Aunque para los primeros días de noviembre de 2022 Kylie se había mudado de esa casa, mantuvo mucha cercanía con sus amigos, y por esas fechas el grupo fantaseaba con las venideras vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Mientras tanto, en Washington, Brian estaba a punto de ver su mundo desmoronarse. Todo ocurrió cuando unos miembros del profesorado se reunieron con él
para hablar sobre las crecientes preocupaciones sobre su comportamiento y conducta hacia algunas mujeres del campus. Aquel día, no obstante, el asunto no pasó de una alerta. No le remitieron sanciones ni nada por el estilo. Solamente querían que él supiera que estaba incomodando a otras personas y que cambiara su actitud. Así las cosas, la noche del sábado 12 de noviembre de 2022, Kaylee y Madison, ambas de 21 años, fueron a un bar local. Por su parte, Ethan y Shanna, que tenían 20 años en ese momento, acudieron a una fiesta en una fraternidad. En cuanto a Dylan y Bethany, hicieron sus propios planes. En suma, todos los chicos estaban disfrutando de una típica noche de sábado en una ciudad universitaria. Más tarde esa noche, Madison condujo su automóvil nuevo hasta la casa para quedarse a dormir en la habitación de Kaylee, tal y como lo habían hecho en otras ocasiones. Cuando Ethan y Shanna ya se encontraban agotados, también volvieron, como cada noche, a la habitación que compartían. En medio de la madrugada, ya del domingo 13 de noviembre, el sueño de Dylan se vio interrumpido por una serie de sonidos. Las puertas se abrían y también se escuchaban pisadas. Al rato comenzó a escuchar todavía más ruido. Eran voces que provenían de fuera de su dormitorio en el segundo piso. No estaba segura, pero le pareció que era Kaylee o Shanna. En todo caso, una de las dos dijo algo sobre un intruso, y minutos después Dylan se asomó a la puerta de la habitación, pero no vio nada. La chica estaba a punto de irse a dormir de nuevo cuando de pronto oyó otro ruido, que creyó era un llanto que venía de la habitación de Shanna. En ese momento escuchó la voz de un hombre desde arriba, y cuando abrió la puerta por tercera vez, unos minutos después, vio una figura vestida con ropa negra y una máscara que le cubría la boca y la nariz. En ese momento tuvieron contacto visual, pero el sujeto pasó de largo hacia una puerta corrediza de vidrio que estaba en la cocina y se fue hacia el exterior de la propiedad. Dylan cerró su puerta temblando. No sabía qué estaba pasando. Era alguno de sus compañeros que estaba vestido de negro, querían asustarla, tenía que llamar a las autoridades. Ella solamente se sentía aterrorizada y se encerró en su habitación. En ese momento eran las 4:22 de la madrugada. Inmediatamente intentó comunicarse por celular con sus compañeras, pero no hubo respuesta. Solo Bethany le contestó. Así que Dylan tomó el coraje y bajó la escalera hasta el cuarto de ella. Ambas agotadas se quedaron dormidas y ninguna alcanzó a imaginar la medida del horror que se había desatado esa noche en su casa mientras ellas descansaban. A las 10 de la mañana, Dylan despertó y miró su teléfono. Ninguna de las otras chicas había respondido sus mensajes. Casi media hora después volvió a escribirles, pero tampoco obtuvo respuesta. En ese momento, tanto ella como Bethany estaban demasiado asustadas para salir del dormitorio, por lo que decidieron llamar a una amiga que vivía cerca de ellas, pidiéndole que por favor fuera hasta la casa con otros amigos. Los chicos llegaron alrededor de las 11 de la mañana del día domingo, y uno de ellos tuvo el valor de entrar hasta la habitación de Shanna. Lo que encontró fue terrible, algo que no se había visto ni siquiera en las peores películas de terror. Le gritó a las chicas que tenían que llamar al número de emergencias y que se mantuvieran fuera de la casa. Todo sin especificarles exactamente lo que acababa de descubrir. Eran las 11:56 de la mañana cuando los chicos hicieron la llamada a los servicios de emergencia. Dijeron que no sabían con exactitud qué había pasado. Poco tiempo después llegó la policía al domicilio y descubrieron los cuerpos sin vida de Kaylee, Madison, Ethan y Shanna. Todos presentaban heridas producidas con un objeto punzopenetrante. Rápidamente la casa se llenó de sirenas, ambulancias, paramédicos y policías por todas partes. Los detectives intentaban orientarse sobre lo que había pasado. Se cerró la escena del crimen con una cinta amarilla y se iniciaron las investigaciones. Además de eso, comenzaron los llamados a los familiares de las víctimas para darles las malas noticias. En una etapa temprana de las investigaciones, las dos sobrevivientes y los chicos que se habían acercado para ayudarlas fueron descartados como sospechosos. Y aunque en su testimonio a las autoridades Dylan dijo no reconocer a la figura que para ella era masculina que había visto en su casa, señaló que sí era una persona alta, no muy musculosa y con complexión bastante atlética. Como última particularidad mencionó que tenía las cejas muy pobladas. Inmediatamente se realizaron también los análisis forenses a los cuerpos, y estos revelaron que los jóvenes habían sido heridos múltiples veces, principalmente en el pecho y en la parte superior del cuerpo con un arma blanca grande, muy probablemente mientras dormían. Asimismo, al menos uno de ellos mostró heridas defensivas. Por lo demás, no se encontraron signos de agresión sexual en ninguno de ellos. En los días siguientes solo se revelaron escasos detalles de lo que había pasado esa noche, y la comunidad quedó en duelo.
lidiaban con el temor de que había suelto. Con el tiempo se iban multiplicando también las flores y los homenajes en la escena del crimen. Se supo también que la policía no había encontrado el arma utilizada, pero sí se había encontrado caída en el suelo y al lado de los cuerpos de Kaylee y Madison una funda de cuero que pertenecía a un arma de combate utilizada por los marines en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente la policía dejó abierta la posibilidad de múltiples autores. Además, el portavoz de las fuerzas del orden declaró que si bien creían que había sido un ataque selectivo, no se había determinado si el objetivo era la residencia o los ocupantes. Ya el 19 de noviembre se solicitó al público cualquier video cercano a la casa que fuera grabado la noche de los hechos. Por su parte, el FBI creó también una línea telefónica y una dirección de correo electrónico para que la gente enviara toda la información. Se celebró una conferencia de prensa unos días más tarde, y se dijo que se habían recibido una serie de pistas, incluida una que indicaba que Kaylee tenía un hostigador, algo que según se explicó por el momento no habían podido verificar. Ya con el correr de los días y con la ciudad paralizada por el miedo, se comenzaron a reportar algunas denuncias. En total la policía recibió 2.600 por correo electrónico, 2.700 llamadas telefónicas y 100 envíos de medios digitales a las líneas de denuncia. Pero entre estas cientos de pistas cobró relevancia una específicamente aportada por un empleado de una estación de servicio cercana a la casa. Era una grabación en la que se veía pasar un automóvil blanco modelo Hyundai Elantra repetidas veces. Justo en la misma ventana de tiempo que habían estimado los policías habían ocurrido los hechos. Los especialistas concluyeron que se trataba de un modelo entre 2011 y 2016. En otra cámara descubrieron el mismo vehículo, el cual salía velozmente por la ruta y se dirigía hasta una ciudad cercana de Washington, exactamente a la hora que de acuerdo con los investigadores los hechos ya habían pasado. Sin embargo, el rompecabezas tenía varias piezas y era difícil de armar, sobre todo porque en la zona se encontraron cerca de 22.000 automóviles con esas mismas características. Pero una pista ayudó mucho a los investigadores, y es que un Hyundai Elantra modelo 2015 había sido reportado en la ciudad de Pensilvania, registrado a nombre de Brian Koeber. A esta persona la habían detenido en 2 ocasiones. Los detectives hicieron algunas indagatorias y supieron por un vecino que este joven había estado un día después de los hechos limpiando con guantes meticulosamente su vehículo por dentro y por fuera, una conducta que pareció muy extraña. En ese momento los especialistas tenían huellas y rastros biológicos que habían encontrado en la escena del crimen. Así que se las ingeniaron para llegar a Brian y poder recolectar material biológico de la basura de su casa familiar. Para ese momento, Brian estaba viviendo de nuevo con sus padres porque lo habían despedido de su trabajo, ya que había mostrado, como les dije anteriormente, una conducta bastante mala frente a sus compañeras. Así que al final para la policía fue fácil poderlo localizar. Fue así como después de semanas sin actualizaciones sobre el caso, las fuerzas del orden, tanto de Idaho como Pensilvania, anunciaron que iban a arrestar a Brian. El arresto se dio el 30 de diciembre de 2022, en medio de un operativo que incluyó a distintas fuerzas de élite. Ese mismo día, en un allanamiento realizado en su domicilio, las autoridades incautaron una máscara, guantes, un sombrero, un arma de fuego y un arma blanca. También había cabellos, recibos, una torre de computadora y artículos con manchas peculiares. Posteriormente fue también vinculado al crimen a través de los registros de la ubicación de su teléfono. Él por su parte negó cualquier implicación y proporcionó una coartada bastante vaga, diciendo que simplemente había estado conduciendo por la zona en ese momento, pero las pruebas parecían contundentes. Incluso se constató que cambió las placas de su vehículo unos días después de los hechos. Ya el 4 de enero de 2023, Brian fue llevado a Idaho, acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y robo con allanamiento de morada. Mientras tanto, las preguntas que perseguían a los detectives eran muchas. Él había conocido a estas chicas, sabía dónde estaban, sabía cómo vivían, o simple y sencillamente había escogido de manera aleatoria la casa. Los investigadores estaban convencidos de que o Kaylee o Madison eran su objetivo mortal. No lo dijeron abiertamente, pero trascendió que creían que el tema era con Kaylee, ya que se habrían encontrado varias fotos en el celular de Brian de ella. Mientras la figura de Brian se iba haciendo cada vez más conocida en los medios, la gente comenzó a buscar sus perfiles en las distintas aplicaciones de redes sociales. En una de estas él se describía como un criminólogo estudiando lo absurdo de la experiencia humana. Mientras tanto, sus padres y hermanos guardaron silencio total. Eso sí, algunos familiares políticos del joven comentaron que él tenía particularidades como hábitos alimenticios extraños y manías compulsivas.
Ya durante la primavera de ese mismo año se celebró la ceremonia de graduación en la Universidad de Idaho, donde se le otorgó a las 4 víctimas sus títulos póstumos, los cuales fueron recibidos por seres queridos. Sin embargo, como era de esperarse, la pesadilla continuó. La madre de Shanna, por ejemplo, recayó en una espiral de drogas que la condujo a la cárcel y la hizo perder el contacto con sus otros 2 hijos. En cuanto a Dylan y Bethany, intentaron mantener una vida alejada de los focos de atención, ya que, como podemos intuir, el caso estaba siendo altamente publicitado. Brian durante todo el proceso mantuvo su inocencia, y en cada comparecencia ante el tribunal se mostró inexpresivo, silencioso e impasible, mientras los fiscales relataban los detalles de los hechos. Por ejemplo, cómo había entrado a la casa utilizando una puerta corrediza. También surgieron nuevas revelaciones provenientes de algunas publicaciones que Brian había hecho en un foro en línea hacía algunos años. En estas él se criticaba a sí mismo y hablaba de sentirse desconectado con la sociedad, incapaz de encontrarle sentido de vida, al punto de tener pensamientos de herirse a sí mismo. También se sentía incapaz de sentir emociones y que observaba la vida como si fuera un videojuego, diciendo que podía hacer lo que quisiera sin tener ningún remordimiento. Además, en estas publicaciones también mencionaba padecer numerosos problemas de salud mental, entre ellos un trastorno neurológico conocido como nieve visual, que hace que la vista se vea oscurecida por puntos dispersos, semejantes a la estática de una televisión. Brian escribió que había probado distintos medicamentos, había visitado neurólogos e incluso había seguido una dieta estricta evitando el azúcar y el alcohol para tratar este problema puntual. En 2012, en ese mismo foro, dijo que había aceptado su enfermedad y que sabía que no tenía cura. Él en este sitio no utilizaba su nombre real, pero sus publicaciones incluían su fecha de cumpleaños, y el número de usuario coincidía con un correo electrónico suyo. Algunas publicaciones además contenían detalles que conocidos reconocieron como acordes a su comportamiento. Su amigo de la infancia habló con los medios y comentó que, aunque intentaba procesarlo, no podía creer lo que había sucedido. También conocidos, allegados y compañeros de la universidad fueron pronunciándose al respecto, y surgió el perfil de un hombre intelectual, pero que podía llegar a ser cruel y repugnante. De acuerdo con algunos testimonios, se mostraba especialmente condescendiente e incluso hostigaba a compañeros de clase con su hábito de dar demasiadas explicaciones. Ya para mediados de ese año, la fiscalía anunció que, de ser hallado culpable, buscarían que Brian fuese sentenciado a la pena capital. Mientras todo esto sucedía, la casa en la que ocurrieron los hechos fue demolida a finales de diciembre de 2023. Al año siguiente se inauguró un jardín conmemorativo para las 4 víctimas, al cual se le llamó Jardín de Sanación. Este está ubicado en la Universidad de Idaho. Adicionalmente, para honrar la memoria de estos jóvenes, se crearon becas con su nombre. Mientras todo esto sucedía y los familiares trataban de encontrar algo para poder salir adelante, el juicio en contra de Brian se fijó para agosto de 2025. Pero eso sí, en un giro dramático de los hechos, en julio de 2025, en una audiencia judicial, Brian, que ya tenía 30 años, se declaró culpable de todos los cargos para evitar la pena capital, después de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía. El juez le formuló algunas preguntas básicas de confirmación, sin indagar en el motivo de los delitos ni si sentía o no remordimiento. De hecho, posteriormente trascendió que el acuerdo, que implicó una renuncia para apelar su sentencia, no se contemplaban condiciones que obligaran a Brian a explicar sus acciones. Tampoco una cláusula que le impidiese conceder entrevistas a los medios de comunicación ni escribir un libro, algo que para muchas personas era necesario. No querían que Brian, luego de unos años, comenzara a hablar del caso y comenzara a monetizar o a obtener ganancias por algo tan horrible. Por su parte, la fiscalía destacó que no había ninguna conexión conocida entre Brian y estos 4 jóvenes, pero lo que sí se sabía es que él había estado planeando el crimen durante meses. En cuanto a la cronología y otros detalles de lo que sucedió, se pudo establecer que Brian interrumpió en la casa alrededor de las 4 de la madrugada, mientras todos los chicos dormían. Se deslizó por la puerta corrediza de la cocina vestido de negro y con un pasamontañas. Fue primero al 3er piso de la casa y le quitó la vida primero a Madison y a Kaylee. Por alguna razón, las autoridades no conseguían explicar cómo Brian había dejado la funda de cuero de su arma junto al cuerpo de Madison. Justo después se encontró a Shanna. Ella estaba despierta porque acababa de recibir un pedido de comida. En ese instante se convirtió en su 3ª víctima. Luego él se ocupó de Ethan. Otra revelación importante aportada por los fiscales fue el hecho que esa mañana, de vuelta en su casa, Brian se tomó una fotografía con los pulgares arriba.
Por lo demás, los fiscales confirmaron que el arma que él había utilizado en los crímenes nunca fue encontrada. Las condiciones de este acuerdo de culpabilidad tomaron por sorpresa a los familiares de Madison, Kaylee, Shanna e Ethan, pues como cabría suponer, ellos anhelaban respuestas, querían saber qué pasaba por la mente de Brian, porque la crueldad del hombre escapaba de su comprensión. Como resultado, hubo fuertes pronunciamientos en desacuerdo de algunos de ellos, e incluso el presidente instó al juez a exigir respuestas antes de dictar sentencia. Pero mientras para algunos la resolución distaba de aportar justicia, otros también expresaron su aceptación, afirmando que a pesar de las incógnitas se sentían aliviados de evitar un juicio prolongado y la posibilidad de un proceso de apelación que podía durar años. Por ejemplo, una persona que tomó esta postura fue el padre de Madison. Él dijo que quería evitarse el dolor y el espectáculo de un juicio y centrarse en sanar. También en esa misma línea se expresó la madre de Ethan. Así, ante la inminente audiencia de sentencia de Brian, la prensa y la comunidad se encontró en un estado de anticipación tensa, preguntándose si finalmente se decidiría hablar sobre sus motivaciones para quitarle la vida a estos 4 estudiantes. También se especulaba si mostraría algún remordimiento o si permanecería en silencio, manteniendo la fachada enigmática que había tenido a lo largo de todo el proceso. Finalmente, el miércoles 23 de julio de 2025 se celebró la audiencia. Brian permaneció sentado en la sala del tribunal durante más de 3 horas sin cambiar su expresión, mientras escuchaba los discursos de las personas que lo condenaban por sus acciones. Entre estos estaban los padres de sus 4 víctimas. En un momento especialmente emotivo, por primera vez, Dylan estuvo dispuesta a expresarse públicamente sobre qué había sucedido y cómo todo había cambiado su vida para siempre. En su testimonio, marcado por las lágrimas, la joven describió a sus compañeros como personas hermosas, compasivas y llenas de luz. 4 seres a los que por culpa de Brian jamás podría volver a decirles cuánto los quería. Because of him, 4 beautiful, passionate people were taken from this world for no reason. A todos los testimonios, Brian respondió con la misma frialdad que lo había caracterizado, y hacia el final de la audiencia, cuando el juez le preguntó si quería hacer alguna declaración, él respondió cortésmente que declinaba hacerlo. En ese momento, alguien en la sala le gritó cobarde. El juez, que tampoco pudo contener el llanto, intervino, recordando que no tenía autoridad legal para forzar a Brian a hablar, y agregó que en su opinión cualquier respuesta de este sería difícilmente creíble. El fiscal también afirmó que pedirle a Brian que explicara sus crímenes le permitiría construir su propia narrativa. Finalmente, el hombre fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas sin posibilidades de libertad condicional, y apenas unas horas después se publicaron 300 documentos en el sitio web del Departamento de la Policía, que arrojaban luz sobre la extensa y laboriosa investigación que había permitido cerrar este caso que sembró temor en una pequeña ciudad de los Estados Unidos y dejó 4 víctimas que el día de hoy todo el mundo extraña. Brian pensaba que en algún momento él podía salirse con la suya. Fue un hombre marcado desde su infancia por las burlas. Pensaba que era invencible y que sus conocimientos en criminología podrían salvarlo, pero esto no fue así. Brian cometió muchos errores, y esto lo llevó a ser detenido y sentenciado. Como le repito, para muchos la condena no es justa, pero al final de cuentas este hombre pasará el resto de sus días en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, un caso del cual se ha hablado mucho y que bueno, teníamos que traer al canal ahora que ya ha terminado. Realmente sí es verdad que queda un sabor agridulce, porque si bien este hombre va a pasar hasta el último de sus días tras las rejas, mucha gente quería saber la motivación, quería saber qué había llevado a Brian a esta casa. Aunque hay muchos rumores de que él iba directamente por Kaylee, o al menos era a ella a quien ya había visto porque tenía fotografías de ella guardadas en su teléfono, no hay nada que realmente pueda decir que él estaba obsesionado con ella, que la seguía, que él era la persona a la que se refirieron los amigos como su acosador. Hay muchas preguntas en el aire que seguramente nunca serán contestadas. O tal vez en algún momento Brian decida hablar, incluso podría escribir un libro sobre todo esto porque no se le negó esa posibilidad. Al final de cuentas es un caso cerrado, ya hay una sentencia y no hay posibilidades de apelar, así que este hombre pasará el resto de sus días en la cárcel. Una buena noticia para todos porque es un peligro para la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video.